durante estos días. Podéis seguirnos nuestra cuenta de Instagram, que es @queresformación, ¿ok? Y para seguir al grandísimo Álvaro Pinteño, que os va a hablar de esto y de muchísimo más en su cuenta que lleva años con un contenido de calidad espectacular. Podéis seguirlo, lo veis en la pantalla en @apfisioterapia, ¿ok? Y por mi parte, yo ya no tengo nada más que interrumpirte, así que si quieres presentarte, Álvaro, adelante. Bueno, pues ¿quién es Álvaro y por qué estudié fisioterapia? Bueno, la que veis ahí es mi madre, ¿vale? Y yo siempre digo lo mismo. Álvaro es hijo de una madre pues, que en su día fue diagnosticada de fibromialgia. He tenido la suerte de vivir en primera persona pues, cómo se desarrolla un dolor crónico complejo, qué factores psicosociales hay que tener en cuenta, cómo se desarrolla ese peregrinaje médico donde cada profesional sanitario da su diagnóstico en base a su especialidad, provocando pues esa desesperanza, esas conductas de miedo, evitación e incluso un poco ese aislamiento social en determinadas fases, que bueno, pues en su día pues me hizo enfrentarme a mis mayores miedos, hizo sacar también un poco pues mi lado más humano y sí sé que cambió mi idea de ser arquitecto pues para ser fisioterapeuta, porque en ninguna vez me había planteado ser fisio. Y bueno, actualmente pues me dedico a la clínica privada. Suelo tratar sobre todo pacientes con dolor crónico, con dolores muy complejos, ya sean deportistas o sea no deportistas, pero es mi principal clínica. Entonces, bueno, si volvemos un poco 5 años atrás, cuando era estudiante, cuando estaba en práctica, incluso las principales dudas que me suelen hacer la gente todos los días en redes sociales, pues claro, cuál es el mejor ejercicio para, cuál es la mejor técnica para esto, si es mejor A o B para lo otro. Entonces, claro, esto va un poco sobre que no cometáis mis errores y que nos alejemos de ese lado oscuro de la fisioterapia. Entonces, claro, cuando yo estaba en la fisioterapia, en clínica al principio, pues claro, yo pensaba que iba a tratar pues con E15, con cervicalgia, con lumbalgia, con contractura, donde me vendieron que, claro, la terapia manual pues iba a solucionar todos esos problemas. Me hablaron muy poco de todo lo que no se ve, de ese razonamiento clínico, de esas expectativas del paciente, de la cultura, del contexto psicosocial, de las creencias, de esa alianza terapéutica. No me hablaron de nada. Es una cosa que he tenido que ir dándome hostias después e ir aprendiendo poco a poco, pero bueno, sí que es verdad que me alegra que cada vez este paradigma está cambiando más y en la enseñanza tengo constancia de que ya en bastantes universidades pues se está implementando. Entonces, por ese lado sí me alegra mucho porque es verdad que no me hablaron mucho de ello. Entonces, bueno, pues como dije eso, por un momento pues te crees que puedes curar todo con tus manos, o sea, desde métodos más novedosos como la EPI o como la punción seca, o la propia terapia manual, pero no. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿realmente debemos de seguir poniendo el foco en esos efectos específicos del tratamiento que administramos o las cosas funcionan más bien por otra cosa? Uno de los mayores... Dime. Primer aviso. Quien pinte la pantalla, lo primero, si le detecto, le echo. Y lo segundo, si no le detecto, cierro la presentación. Así que, quien haya pintado la pantalla, que le dé a Control Z o que borre su pintada. ¿Ok? Y si veo que hay una mínima falta de respeto al ponente, esta ponencia se acaba y no hay más durante estos 30 días. Continúa, Álvaro. Bueno, pues uno de los mayores meta-análisis que hizo Menke, ¿vale? Donde se comparó los efectos específicos con los efectos inespecíficos de la terapia manual en pacientes con dolor lumbar, ¿vale? Pues se llegó a la siguiente conclusión donde los efectos específicos del tratamiento para el dolor
agudos simplemente de un 19%, es decir, prácticamente el 20%, y los efectos inespecíficos, todos esos factores contextuales y psicosociales, corresponden al 81%. Si es verdad que en pacientes con dolor lumbar crónico, bueno, pues parece ser que los efectos son un poco mayores, los efectos específicos. Junto con eso, otro estudio también muy interesante donde se intentó comparar y ver realmente si es más importante los efectos específicos del tratamiento, los factores psicosociales y inespecíficos y más contextuales, pues claro, si ponemos en magnitud lo que es el problema, nos damos cuenta que realmente, específicamente con nuestros tratamientos, hacemos muy poco, ¿vale? Entonces, ¿de qué dependen los resultados terapéuticos? Claro, en la universidad, con suerte, pues nos enseñan a reconocer esos signos y síntomas para poder tratar, sobre todo, en camilla. Es verdad que me consta que hoy día, pues, la cosa está cambiando, pero aún así, como vemos, y si ponemos en magnitud lo que es el problema, vemos que los resultados terapéuticos, pues claro, dependen de muchísimas cosas, desde la reputación que tengamos como fisioterapeutas, nuestras apariencias, nuestra vestimenta. Hoy ya sabemos que un profesional sanitario con bata, pues ya va a tener mejores resultados que uno que no tenga bata. También, pues, esas cosas del paciente que tampoco podemos controlar mucho, pero esas preferencias que tenga, esas creencias previas, sus expectativas, también el sexo y la edad, pues va a condicionar el tratamiento que podamos administrar o no, la relación que podamos hacer con el paciente, esa alianza terapéutica, lo que transmitimos a nivel de comunicación no verbal y también, pues muy importante, el entorno sanitario, ¿vale? O sea, nos centramos y solamente queremos la parte específica del tratamiento, pero claro, hay otras 4 esferas que si las sumamos a nuestro tratamiento, pues nuestros porcentajes de éxito en cuanto al tratamiento se va a ver aumentado muchísimo. Entonces, Houston, tenemos un problema, ¿vale? Necesitamos un poco cambiar nuestra manera de pensar. Nos olvidamos quizás de lo más importante, y es que no tratamos con patología, ¿vale? No tratamos una tendinopatía, una neuropatía, un dolor crónico, una hernia, sino que tratamos a personas, ¿vale? Yo aquí he querido rendir un pequeño homenaje a mis últimos pacientes con dolor complejo, ¿vale? Y por eso he puesto su nombre. Entonces, bueno, me gustaría que viese este vídeo porque para mí resume bastante bien gran parte del problema que hay hoy día. Álvaro, ¿tiene que haber voz en este vídeo? Sí, ¿no se escucha nada? No se ha escuchado nada, ¿no? Intento poner... Dime. Deja de compartir pantalla para que se vayan las pintadas estas que hay. Sí. Deja de compartir pantalla y vuelve a compartirla. Vale, pues espérate. ¿Cómo coño se deja? Vale, aquí. Vuelve a compartirla. Me quito los cascos a ver si se escucha. Sí, porfa. Pues es una presentación, claro. Es una presentación y está conectada por el Bluetooth. Pues... Espérate, cara, yo no escucho. ¿Habla David? Hola. Vale, de hecho. Comparte. Ahí.
y pon el vídeo y ahora te vuelves a poner los casquitos. Doctores, ¿Se escucha? Sí. habéis dedicado mucho tiempo a aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros pacientes. Ahora vais a aprender algo mucho más sencillo. Los pacientes tienen nombres. Sara, Alan, se sienten asustados, vulnerables, sí. Lo que más desean es ponerse bien. Esa esperanza confía en sus vidas. Podría intentar explicaroslo hasta quedarme ronco, pero creo que no serviría de nada. Yo no lo entendía tampoco. ¿Se ha visto o no? Sí, bueno, se entrecorta un poquito, pero vamos. ¿Se ha quedado claro más o menos un poco lo que es el mensaje? Sí. O sea, el ser humano es un ser social y quiere sentirse escuchado sobre todo, y más en ese momento de vulnerabilidad, porque al fin y al cabo va a depender muchísimo que un paciente venga a vernos o no de ese estado de autoeficacia que tenga. Y una cosa que me gusta muchísimo es hablarle a los pacientes por su nombre, o sea, hablarles por el nombre que tienen y que se sientan siempre importantes. ¿Vale? Sí que es verdad que en fisioterapia quizá no pueda ocurrir tanto, pero a nivel de medicina se habla o en mutua, toma, cógete el cruzado. Y nos aprendemos a las personas pues por patología, no nos las aprendemos por su nombre. Entonces, bueno, a mí me gustaría lanzar una pregunta y es ¿cuál creéis que es la primera razón por la que se va a declarar satisfecho un paciente, ¿vale? De la atención percibida y la atención recibida con el tratamiento que le ofrecemos? Si me puedes leer, David. Trato humano, sentirse escuchado, la escucha activa, empatía, cercanía, que se le escuche. ¿Y lo soléis hacer? El trato, la preocupación por él. Porque se le llame por su nombre. La gente dice que sí, se intenta. Yo pienso que sí, es una residencia, respuestas que sí, lo están mezclando ahora. La importancia que les damos como personas. No sirve de nada demostrar que sabes muchísimo si no sabes tratar con ese mismo paciente. Bueno, pues parece ser que al fin y al cabo la comunicación y el trato humano recibido, ¿vale? Parece ser que es esa primera razón por la que se va a declarar satisfecho. En el estudio que se hizo en la atención primaria a profesionales sanitarios, tanto médicos como diferentes profesionales, una muestra de 330 si no recuerdo mal, ¿vale? Y lo realmente sorprendente es que es verdad que, bueno, este estudio puede estar un poco limitado porque ya daban esas expectativas y, claro, puede condicionar un poco en la respuesta de los usuarios, pero parece ser interesante que suelen estar mucho más satisfechos con aquellas expectativas que están relacionadas principalmente con aspectos comunicativos y con las alianzas terapéuticas. Muchas veces, y sobre todo hoy día, pues nos estamos intentando constantemente formar en cómo diagnosticar, en cómo explorar, para poder derivar o no, y parece ser que los pacientes no valoran tanto eso como nosotros pensamos, ¿vale? En cambio, lo que más van a valorar es el tiempo, que le escuchemos, que le expliquemos las cosas sin que tengan conocimiento previo de neurofisiología, ¿vale? Esas 4 preguntas típicas de Gifford de qué me pasa, cuánto tiempo va a durar esto, qué puede hacer el profesional sanitario para ayudarle y qué cambio puede hacer el propio paciente para mejorar un poco lo que es su situación, y tranquilizarle, transmitirle esa esperanza. O sea, si hacemos eso, el paciente seguramente va a salir súper, hiper, mega motivado de la consulta, ¿vale? Y vamos a conseguir esa adherencia. Entonces, bueno, aquí un poco para ser nazi, pues eso, que todavía hay muchísimos profesionales que siguen tumbando en la camilla al paciente nada más que llega a la consulta. Joder, si sabemos todo esto,
intentar no hacer eso e intentar tomaros el tiempo suficiente pues, en crear esa alianza terapéutica previa con el paciente. Bueno, también sabemos que los pacientes, ¿vale? Suelen quedar insatisfechos cuando les interrumpimos y cuando no pueden contar su historia y su problema, ¿vale? Con totalidad. Yo lanzo la pregunta también de ¿cuánto creéis que tarda un profesional sanitario de media en interrumpir al paciente? David o Adri, ¿me podéis leer comentarios? Porque no leo. Ah, perdona, que estaba sin audio y yo estaba hablando como un gilipollas aquí. 5, 10 minutos, 30 segundos, 5 segundos, 1 segundo, 8 segundos, 30 segundos, 10 segundos, 1 minuto han puesto por ahí, aproximadamente 20 o 30 segundos. Vale, pues la media está en 23 segundos, ¿vale? Entonces, claro, cuando lanzamos una pregunta abierta en esa historia clínica, la primera pregunta que suele ser, claro, ¿qué le trae por aquí? O cuéntame un poco qué es lo que te pasa. Sobre todo cuando trabajamos en mutuas o tenemos un tiempo muy limitado con los pacientes, pues nos suele surgir la duda también de, ostras, a ver si voy a lanzar una pregunta muy abierta, el paciente se va a enrollar y voy a quitarle tiempo de tratamiento, ¿vale? Pero recordemos que al fin y al cabo el paciente parece ser que lo único que quiere para quedar conforme en esa primera sesión, ya en las siguientes no, ¿vale? Es sentirse escuchado y tener respuesta a su problema. Entonces también lanzo la pregunta, ¿cuánto creéis que puede tardar un paciente en responder a esa primera pregunta? 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si le dejas la sesión entera, 2, 3 minutos, media hora, lo que sea necesario, 5 minutos, 10 minutos. Depende. 5 minutos, depende. 5 minutos. Cuando creo oportuno, algunos 10 segundos incluso, 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Depende de la persona. Va a depender de la persona que tengamos delante, pero sí que es cierto que como máximo, por norma general, ¿vale? Esto es una muestra también de 320 o unos 330 pacientes, ¿vale? Donde la media pues parece ser eso, que como máximo entre 2 minutos y medio, ¿vale? O sea, está tranquilo que aunque trabajéis en mutuas de trabajo o vuestro tiempo sea muy limitado, no interrumpáis al paciente, realizad una escucha activa, ¿vale? Porque no os va a llevar prácticamente más de 2 minutos. De hecho, si veis que pasan esos 2 minutos, esos 2 minutos y medio, el paciente sigue, pues ya le podrá interrumpir, pero el paciente tendrá la sensación de que se ha sentido escuchado. Entonces, bueno, quizás, pues eso, la historia clínica sea nuestro patito feo, ¿vale? Prestamos mucha más atención a todas estas cosas que están de moda, ¿vale? Que si queremos hacer un diagnóstico de última generación con un ecógrafo, que si fisioterapia es avanzada, que si soluciones mágicas, pero, joder, se nos olvida que la historia clínica quizás sea de nuestras mejores herramientas donde vamos a sacar toda la información para hacer posteriormente nuestro razonamiento clínico, plantearnos nuestras hipótesis, evitar que estén sesgadas para poder así llevar al paciente a un pronóstico y un diagnóstico lo más certero posible. ¿Cuánto tiempo soléis tardar en realizar vuestra historia clínica? Sin mentir, ¿eh? 20 minutos, 15 minutos, la media es de unos 20 minutos, 10, 15 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 5, 10 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 5 minutos, 5, 5, 5, 10, 15, 5, 20. Vale, ¿y cuánto tiempo creéis que debe durar la historia clínica? Depende, 1 hora aprox, al menos 30, el necesario, la primera sesión, 40 minutos, 45, una sesión, depende del caso, toda la sesión, 30 minutos, entre 15. Depende del caso, la complejidad, datos suficientes. Realmente la historia clínica, ¿vale? Debe durar toda la sesión, ¿vale? Va a haber momentos en los que seguramente a lo mejor esté tratando con el paciente en camilla
y diga algún dato que sea bastante relevante y que no hayas conseguido sacar a lo mejor pues en esa historia clínica. Entonces, deberíamos de desarrollar esa capacidad de escucha activa durante toda la sesión, ¿vale? Para mí la historia clínica siempre dura toda la sesión, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la historia clínica? Porque parece ser, a ver, es verdad que este estudio está realizado en medicina y posiblemente los porcentajes puedan verse alterados si se realizasen en fisioterapia, ¿vale? Pero aún así me parece que es bastante replicable porque los contextos son muy parecidos y la exploración que solemos hacer pues también es parecida. Pero es interesante porque, joder, si el 76% de un buen diagnóstico lo podemos conseguir con una historia clínica, muchas veces esos 10 minutos pues se pueden quedar cortos y eso el paciente lo debería de saber y se lo deberíamos de transmitir, ¿vale? De 4 pacientes, 3 pacientes puedan obtener un buen diagnóstico antes de pasar por camilla, es bastante importante que lo sepamos. Pero claro, es lo que siempre hemos hablado y lo que, como bien tú has comentado antes, pues claro, las habilidades y estrategias de comunicación, la alianza terapéutica, el cómo aprendemos y cómo educar a los pacientes, pues no vende, no tiene ese símbolo de marca registrada que tanto nos gusta, como puede tener una EPI o cualquier otro método. Entonces, bueno, yo soy de los que piensa que la satisfacción del paciente, ¿vale? Pues se va a ver determinada más por las interacciones que haga con el fisioterapeuta y con el proceso de atención que le ofrezcamos que por el propio resultado del tratamiento en sí, ¿vale? Si ponemos en una balanza, quizá la magnitud del problema pues tenga más que ver con todos los estudios que hemos ido viendo, esas intervenciones que hacemos que no dependen tanto del efecto específico que vamos a administrar con el tratamiento, pues quizá deberíamos de prestar más atención. Entonces, a mí me preguntan muchísimo pues, cómo ser mejor fisioterapeuta, qué curso, qué máster recomiendo y quizás antes deberíamos de preocuparnos pues que para ser mejor fisioterapeuta quizás es algo tan sencillo como ser mejor persona. Pero claro, los principios y los valores que nos van a definir como personas y cómo vamos a interactuar pues no se pueden comprar. Entonces, para explicar un poco por qué es tan importante ser mejor persona, vamos a explicar un poco, pues, si lo ponemos un poco en perspectiva, vamos a explicar la modulación descendente. Es decir, por qué pisar una chincheta es doloroso, pero si probablemente estuviese huyendo de un león, ¿vale? Pues pisar esa chincheta no sería tan importante. ¿Por qué creéis? Venga, chicos. Contexto, sistema de huida, contexto, supervivencia, prioridades, procesamiento, foco atencional, atención, contexto, evaluación de peligro, supervivencia, atención, prioridad, supervivencia, inhibición, depende del momento en el que ocurre, contexto y adrenalina, no hay chinchetas en la selva. Bueno, pues al fin y al cabo es por la supervivencia. O sea, en ese estado de supervivencia, pues nuestro cerebro puede liberar una serie de sustancias químicas, ¿vale? Que van a afectar a nuestro procesamiento del dolor. Al fin y al cabo, el cerebro quiere responder a una única pregunta siempre, cuando se tiene dolor, sobre todo es qué tan peligroso es esto para mí aquí ahora en este preciso momento. Entonces, en base a esa respuesta, pues activará nuestro sistema de modulación endógena, que lo que va a hacer es que libere pues, una serie de sustancias químicas como la dopamina, la endorfina, la serotonina, la encefalina, los endocannabinoides, que van a inhibir y van a bloquear esos mensajes de peligro en condiciones normales, ¿vale? Disminuyendo la percepción de amenaza de la persona. De esa manera, pues claro, quizás a corto plazo podamos correr detrás delante de un toro sin sufrir dolor, ¿vale? En ese preciso momento a corto plazo. Esta imagen es real, chicos. Esta imagen es de hace 3 años. Parece una pizza, pero... pero sí. Es real. Entonces, claro, pues ser mejor persona, escuchar al paciente, empatizar con él, ofrecer un trato humano, también va a bloquear
Eso sí, esos mensajes de peligro en ese estado de vulnerabilidad del paciente. Si ponemos también en perspectiva eso, vemos cómo crear un contexto positivo con esa persona, ¿vale? Va a hacer que influya en el resultado a nivel terapéutico global, es decir, el propio efecto específico se va a ver aumentado y va a aumentar nuestro porcentaje de éxito terapéutico. Entonces, bueno, contexto en positivo o alianza terapéutica. ¿Sabéis qué es la alianza terapéutica? No, sí. Venga, chicos. Ernest, claro, Ernest se ha comido todos los webinars. Sí, capitán. Sí, claro. Sí, puedes volver a la diapo anterior. Te han dicho, bueno, no, volvemos, luego, después. Ah, bueno, si vuelves, vuelves. Vale. Escuchar al paciente, adaptar nuestro tratamiento, empatía, te dan las gracias por volver a la diapositiva anterior. Vale, pues a ver, hay muchísimas definiciones en cuanto a alianza terapéutica, ¿vale? Yo lo que he hecho siempre al fin y al cabo es sintetizar un poco todas las definiciones y definirlo tal que así, ese primer encuentro, ¿vale? Entre el profesional sanitario y el paciente, donde debemos de tener la capacidad necesaria para empatizar, para ofrecer esa escucha activa empática, crear objetivos comunes con el paciente y hacer partícipe en la toma de decisiones clínicas, una comunicación centrada en el paciente, ¿vale? ¿Qué beneficio nos va a aportar una alianza terapéutica? Pues una disminución de la sintomatología, una mayor satisfacción a nivel global percibido por el paciente, una mayor adherencia al tratamiento y una mayor efectividad en el tratamiento. Al fin y al cabo es lo que queremos siempre y parece ser que si empatizamos, creamos objetivos comunes y centramos toda la comunicación y la atención en el paciente, pues podemos conseguirlo. Este estudio me gusta mucho, ¿vale? Porque sí se ve muy claramente cómo un tratamiento real sin alianza terapéutica es mucho menos, bueno, no es mucho, pero sí es menos efectivo que un tratamiento placebo con una buena alianza terapéutica, ¿vale? De hecho, ¿por qué funcionan muchas de las pseudoterapias? Pues porque dan lo que quieren al paciente, porque escuchan al paciente, porque ofrecen lo que ese paciente quiere y, evidentemente, el mejor de los tratamientos va a ser un tratamiento real, ¿vale? Con una correcta alianza terapéutica. Es decir, muchas veces me suelen preguntar también si el placebo es bueno, que cuando utilizarlo, o sea, el placebo realmente es bueno y es ético utilizarlo, pero siempre y cuando no se utilice como un sustituto de tratamientos que se han demostrado a nivel de la evidencia científica, ¿vale? Que tienen mayor efectividad que otros. Es decir, si tú utilizas el tratamiento más efectivo y lo aumentas a nivel de expectativa con alianza terapéutica y con placebo, sí parece ser que es ético utilizarlo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño así descansillo para que os lleváis de esta primera parte y si os va gustando y eso, y empezamos pues con la segunda. ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, son y 4. Vale. Llevas media hora. Interesantísimo. Me encanta, genial, brutal, cortita y al pie. Deberíamos dar más importancia a la historia clínica. Muy guay, Álvaro, breve, conciso. Llegué tarde. He estado muy bien y muy claro. Top, muy simple, muy interesante, clara, concisa, breve, lacónica. Cracks. Brutal, vale. Presentación. Les encanta la presentación, Álvaro. Es que yo te dije que el negro y los colores es que es espectacular. Bueno, pues vamos a seguir un poquillo, ¿vale? Ya con la segunda parte. Vamos a intentar meternos un poco en el cerebro del paciente y qué es lo que realmente es importante para el paciente y qué piensa, ¿vale? Si queremos conseguir adherencia con nuestros pacientes, pues quizá lo que necesitemos es que el paciente confíe en nosotros. Es una de las dudas también que me suelen preguntar muchísimo y es, joder, no consigo que el paciente termine de confiar en mí, quiero que el paciente haga esto y él sigue con unas creencias y no se cambia de esas creencias. Pues bien, hoy día sabemos, ¿vale?, que 100 milisegundos, es decir, prácticamente nada, ya es suficiente para que un paciente o para que una persona que no nos conoce de nada
le transmitamos confianza o realice más bien esos juicios de valor sobre nosotros mismos y decida si le vamos a confiar o no. ¿Por qué? Porque, o sea, nos preocupamos por estar constantemente actualizados, por leer los últimos papers, por saber programar y prescribir ejercicios, para que luego el paciente, de toda la información que le transmitimos, pues el 40-80% se le olvida inmediatamente y de ese 20% que le conseguimos transmitir, el 50% pues es una información que es malinterpretada y que no se recuerda. Entonces, claro, el paciente solamente se queda con un 10% de lo que le transmitimos. Claro, si vemos que estamos constantemente actualizados en los últimos papers y eso, muchas veces tenemos la tendencia a decirle al paciente bla, 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 cuando el paciente casi siempre se quiere sentir escuchado. Y no solo eso, que es que hoy día sabemos que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, sino que la comunicación no verbal corresponde al 93%, ¿vale?, de toda la comunicación. Entonces, por eso esos 100 milisegundos es suficiente para que el paciente realice ese juicio de valor y confíe en nosotros o no, ¿vale? Porque nuestra apariencia, nuestro físico, nuestra postura, nuestra sonrisa, cómo le miramos, es mucho más importante de lo que realmente le decimos al paciente. A mí una frase de un médico, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero decía que muchas veces poner la mano encima del hombro del paciente y mirarle a los ojos con una mirada compasiva mientras le muestra que le estás escuchando y que le entiende, quizás sea el más potente de los analgésicos que dispongamos. O sea, por eso de ahí de ser mejor persona. Entonces, pues tradicionalmente ha existido el típico juego de roles, sobre todo en ese paradigma anclado a nivel biomédico, donde el profesional sanitario pues era cuestionado, o sea, era considerado más bien como una autoridad en el que no se le cuestionaba, siempre llevaba la razón, era como ese técnico absoluto, súper mecanicista, y lo que decía el médico o el profesional sanitario iba a misa, era una verdad absoluta. Claro, hemos desarrollado un aprendizaje, una creencia de que el paciente, pues claro, no debía de cuestionar nada, era pasivo dependiente y siempre estaba pues con esa falta de información y no se tenía en cuenta pues esas expectativas suyas y sus factores psicosociales. Entonces yo siempre propongo eliminar ese juego de roles, ¿vale? Yo muchas veces con los pacientes cuando veo que no confían en mí, que les falta esa falta de confianza y en esa historia clínica veo que por más que pregunto no consigo sacar hacia donde quiero llegar, muchas veces lo que hago es que me muestro vulnerable. Es decir, yo me muestro también que soy persona, que he pasado por situaciones parecidas, puedo utilizar el ejemplo de mi madre en esos pacientes con dolor complejo, o si veo que un paciente que he tratado antes o la semana esa ha pasado por una situación similar con la misma lesión, intento también relacionárselo para que se sienta identificado con él y también vea que no está solo y que también hay personas que están pasando por ello y muchas veces esa vulnerabilidad hace que el paciente poco a poco también pues, se vaya mostrando como es. Entonces, claro, si somos un profesional sanitario que acompaña, que comunica, que transmite empatía, que escucha al paciente, esa cercanía y la toma de decisiones la hace conjunta, pues quizás tengamos más probabilidades de adoptar o de conseguir que ese paciente sea más activo, que participe dentro de ese modelo biopsicosocial que tanto nos gusta, donde él sea sobre todo el foco de atención. Entonces, bueno, pues eso, ¿cómo conseguir que tu paciente confíe en ti? Una frase que mi padre siempre me ha dicho y siempre me lo ha enseñado y es que los bulos dejan de propagarse pues cuando alguien inteligente decide no compartirlo. Si un paciente viene con 500.000 nocebos, ¿vale? Debemos de tomarnos el tiempo suficiente en escucharlo y en intentar eliminar esas creencias, sobre todo que son más negativas. Es verdad que hay creencias que van a ser muy importantes y van a requerir especial atención desmentirlas en ese momento porque van a poder condicionar el pronóstico del tratamiento a corto plazo, ¿vale? Pero hay otras creencias, ¿vale? Por ejemplo, si un paciente es activo y sigue pensando que
yo qué sé, que tiene contracturas, pues a lo mejor a corto plazo no es necesario que nos dediquemos 40 minutos o 20 minutos en explicarle a un paciente qué es una contractura y por qué él no tiene una contractura, porque a largo plazo y también a corto plazo no va a ser tan condicionante, ¿vale? Entonces, bueno, si antes veíamos que la motivación descendente sería Yoda, pues claro, la facilitación ascendente sería nuestro villano y lo que ocurriría pues con los nocebos y con los contextos negativos. Nuestro cerebro también tiene esa capacidad de liberar una serie de sustancias químicas que van a hacer que amplifiquen el mensaje de peligro, concretamente la CCK, la colecistoquinina, que, como bien he dicho, pues eso, va a amplificar ese mensaje de peligro y va a ser mucho más fácil que ese mensaje llegue a nivel cerebral para que sea procesado y emitir una respuesta de protección o no. ¿Vale? Entonces, si tenemos en cuenta y consideramos que las palabras que nosotros emitimos y la comunicación son también inputs, son entradas de información con un significado biopsicosocial que la persona tiene que procesar, pues claro, crónico, normalmente el paciente lo suele asociar a que no tiene cura. Ya va a depender un poco del nivel de autoeficacia de la persona. Es verdad que no todas las personas que se le hable de cifosis o de inestabilidad tienen por qué entender eso, pero yo tengo pacientes, ¿vale?, en los que se le han diagnosticado de espalda catastrófica, ¿vale?, con desesperanza ninguna, donde esa cifosis, pues claro, ella interpreta que está que no es normal, que ella en comparación pues con otras personas tiene mucha más probabilidad de tener dolor por eso, porque se siente como deformada. Yo trabajo con Paco y muchas veces hemos discutido eso, que la inestabilidad pues no tiene por qué sentirse vulnerable o débil. Y no tiene por qué ser un nocebo en sí, pero sí es verdad que volvemos al caso de antes. Una persona con un nivel de autoeficacia percibida muchísimo menor, sí me he encontrado que ellos mismos se han descrito como no, soy muy débil, soy inestable, como algo malo. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, las palabras no son ni buenas ni malas, es el significado que le va a otorgar esa persona y en base a eso, porque puede ser el propio dolor, debemos de ayudarle a cambiar esa creencia o no. Entonces, yo un vídeo que suelo utilizar muchísimo con los pacientes, sobre todo con dolor persistente, porque ya lo que me suelo dedicar es que, joder, el dolor crónico no significa que sea para toda la vida, ¿vale? Siempre le intento transmitir esa esperanza y le digo que somos seres bioplásticos, es decir, que tenemos la capacidad de que nuestros tejidos y nuestros diferentes sistemas del cuerpo se adapten al entorno y tienen la capacidad de reaprender, tanto para bien como para mal. Y siempre le suelo poner este vídeo, que de hecho lo subí a Instagram. Es una célula madre mesenquimal, ¿vale? Que se está transformando en una neurona. O sea, tenemos muchísimas células que tienen la capacidad de transformarse en un tejido diferente, ¿vale? Que se llama Entonces siempre, pues les suelo mostrar después estas 4 imágenes, es decir, nuestro organismo, ¿vale? Tiene la capacidad de generar siempre, constantemente, nuevas neuronas, que no me salía la palabra. Entonces, claro, las nuevas habilidades y las nuevas experiencias, los nuevos ejercicios, las nuevas estrategias de movimiento que le vamos enseñando, tiene la capacidad, pues claro, de hacer esas nuevas sinapsis. Si utilizamos esa sinapsis con repetición, con la práctica y somos constantes, se van a ver reforzadas de tal manera que las sinapsis que antes se utilizaban y que antes tenían más probabilidad de generar dolor, que estaban más aprendidas, pues si no se usan se van a ver debilitadas y con el tiempo, es decir, que no se centre en ese corto plazo, sino con el tiempo va a tener mejoría sí o sí. Es una manera muy fácil de transmitir esperanza a los pacientes con dolor crónico o con dolor de larga evolución.
Entonces, claro, pues eso, transmitir esa esperanza, por ejemplo, este vídeo o la explicación, pues va a hacer, en cierto modo, a corto plazo, que se active ese sistema de modulación endógena. ¿Cuál es el problema de la actitud pasiva? Pues lo primero de todo, en qué fase de cambio se va a encontrar el paciente. El modelo que suelo utilizar es el modelo de trayectóricos del cambio, que a mí me gusta mucho porque no es lineal, se ve que es circular, ¿vale? Y se incorpora esa esfera de recaída, que para mí lo hace muchísimo más realista y sobre todo en una persona que viene con dolor de larga evolución, le está ofreciendo que desde ya que no se tiene por qué fustigar o por qué castigar si no consigue cambiar inmediatamente a corto plazo. O sea, no es lo mismo tener un paciente que te llega a consulta que sabe que, o sea, que tú detectas que tiene un problema, pero él no es consciente, a un paciente que te viene en esa fase ya de determinación, que es consciente y te pide ayuda, ¿vale? Lo fácil es que un paciente que ya te llegue en fase de determinación, tú le ayudes a tomar acción, donde el reto realmente va a estar en esa fase de mantenimiento de los nuevos hábitos, de los nuevos objetivos que vaya a planificar en ese programa de tratamiento. Entonces eso es muy importante porque dependiendo de donde tú detectes la fase en la que se encuentra el paciente, tu programación y prescripción de tratamiento debe de ir encaminado hacia una serie de objetivos y de tareas u otras. ¿Cuál es el problema de la actitud pasiva? Bueno, yo siempre le suelo decir a mi paciente, según el nivel de autoeficacia que puedo percibir, que el fisioterapeuta al fin y al cabo no cura, ¿vale? Sino tan solo vamos a ofrecer esa hoja de ruta, ¿vale? Para que el paciente sea con quien su trabajo y con su esfuerzo logre conseguir esos objetivos. También le hablo o le suelo enseñar, si considero que es necesario, algún estudio donde muestra claramente que esas personas que tienen una actitud activa van a obtener mejores resultados en el tratamiento que un paciente pasivo, un paciente que se enfoca constantemente en aquellas variables que no puede controlar, que deja toda la responsabilidad en mí o en cualquier profesional sanitario o siempre está echando la culpa a otras personas y que está buscando la solución a corto plazo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? Persuadir, ¿vale? Pero persuadir no consiste en soltar argumentos constantemente de por qué tiene que hacer las cosas, sino de realizar esas preguntas abiertas, esas preguntas retóricas más bien, ¿vale? Para que los propios argumentos del paciente sean los argumentos necesarios para provocar esa fase de cambio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que siempre me suele decir, pero claro, ¿qué le dices? Es que la comunicación no se puede programar, ¿vale? Dependiendo de las personas que tengas delante, vas a hacer una serie de preguntas u otras. Pero sí que es cierto que todas esas preguntas, ¿vale? Pues siempre suelen empezar con ¿eres consciente de? O ¿cómo crees que te sentirías si implementases esto? O ¿crees que? ¿Vale? Y ya dependiendo del problema de la persona, pues vas añadiendo según la persona que tengas delante. Otra cosa, ¿vale? Que debemos de evitar y que yo he cometido muchísimos errores, no juzgar. O sea, yo no entendía cómo la gente no tenía tiempo para sacar 15 o 20 minutos al día, 3 veces a la semana para realizar ejercicio. Pero claro, yo no sabía a quién tenía delante, qué historia tenía detrás esa persona que le había llevado a tomar esa decisión de venir a verme. Y claro, muchas veces mi experiencia o mis creencias o mis propios egos profesionales, pues joder, también pueden estar equivocados. No tengo la verdad absoluta y muchas veces lo que yo considero que es correcto para esa persona, pues no es lo más correcto para esa persona. Así que cuidado con no emitir esos juicios de valor porque al igual que el paciente, 100 milisegundos son necesarios para ver si confiamos en nosotros o no, pues a nosotros también nos ocurre lo mismo. O sea, en muy poco periodo de tiempo podemos juzgar a una persona. Quizás lo más importante de la presentación a nivel práctico que incluyo, pues eso, cómo establecer objetivos, siempre teniendo en cuenta las expectativas del paciente y no las nuestras. Entonces, las preguntas que le suelo hacer es qué es lo que esperas de nosotros y qué es lo que les importa para ellos realmente obtener y quedar conformes con el servicio que les vamos a administrar.
¿vale? Intentar cumplir esas expectativas suyas a corto plazo, ¿vale? Para que queden contentos con nosotros, salgan hiper mega motivados de la consulta cuando le ofrecemos nuestro plan de tratamiento, siempre con el foco puesto en el largo plazo. Porque sí que es verdad que si tú a corto plazo cumples las expectativas, pero no consigues educar al paciente para crear ese cambio en el largo plazo, va a llegar un momento en el que no va a quedar contento contigo. Entonces yo siempre les hablo de eso, de que quien no tiene unos objetivos, quien no tiene una meta alcanzada en ese, fijada en ese programa de rehabilitación, claro, está conduciendo como sin un mapa hacia el sitio donde tiene que ir. Siempre le hablo de equipo, de nosotros, ¿vale? Porque así siempre me he dado cuenta que estoy fomentando el compromiso. Le estoy haciendo ver que si esa persona no cumple, en cierto modo también me está fallando a mí, que somos un equipo y que vamos a negociar juntos los objetivos de tratamiento y el cómo llevarlos a cabo. Es decir, tenemos que tener en cuenta los objetivos del paciente en base a estos principios. El principio SMART, que es muy conocido, que sea específico, medible, agradable o alcanzable, realista y que tiene que tener un tiempo definido. Sabemos que los objetivos demasiado fáciles pues nos aburren, los demasiado difíciles nos van a desconectar y que debemos de ayudar al paciente a encontrar esa dificultad óptima para que le resulte motivante en base a las cosas que le importan al paciente y aquellas cosas que puede controlar el paciente. Esos serían los buenos objetivos. La realidad es esta, que el paciente siempre te va a decir que se quiere sentir mejor, que no quiere tener dolor, y les debemos de hacer ver que esos objetivos pues no son específicos. ¿Qué es sentirse mejor para esa persona? ¿Qué es el dolor para esa persona? Nos vamos a dar cuenta que lo que para él es el dolor, o sea, para lo que él es el dolor, o lo que es sentirse mejor para esa persona, pues lo mismo no es nuestra propia percepción de lo que es. Entonces, ahí sí deberíamos de ayudarle, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son sus expectativas. Por ejemplo, quiero sentirme mejor, pues llegar a un acuerdo con él para que quiero ser capaz de caminar durante 20 minutos sin empezar a cojear debido a mi dolor de cadera, ¿vale? Y quiero lograrlo en las próximas 8 semanas. Pues eso sería un buen objetivo. Claro, los pacientes no suelen ser tan específicos, pero nosotros debemos de ayudar a conseguir eso. Entonces, siempre suelo utilizar la estrategia de los hábitos. Es decir, de intentar crear hábitos y si ya tiene esa persona los hábitos creados, intentar utilizarlos para implementar los nuevos hábitos. Por ejemplo, si el paciente quiere caminar 20 minutos sin dolor en 2 semanas, pues caminar 2 minutos sin dolor y añadir 2 minutos durante los próximos 14 días, ¿vale? Sería crear ese hábito de 2 minutos cada día más. O ser más activo, pues muy fácil, no utilizar las escaleras, no utilizar los ascensores y caminar pues 10.000 pasos al día. O si quiere dormir 8 horas, pues acostarse antes. Son ejemplos muy generales, pero, por ejemplo, si el paciente se lava los dientes 3 veces al día, pues utilizar ese hábito que ya tiene, porque es lo que toca, para implementar seguidamente, pues a lo mejor 10 sentadillas. Un ejemplo así fácil que se me ocurre. Eso ya va a depender del compromiso que tenga el paciente y cómo lo acordéis en consulta. Entonces yo siempre que, y ya para finalizar, siempre que ideo un programa de rehabilitación tengo en cuenta pues estas 3 esferas. ¿Cuál es el problema del paciente? Donde me centro sobre todo en esa escucha activa empática, presto especial atención a mi comunicación no verbal, ¿vale? Solemos utilizar en fisioterapia una historia clínica que es semiestructurada, se compone tanto de preguntas abiertas como de preguntas cerradas para hacer esos screening rápidos y el razonamiento clínico, ¿vale? Entonces, en base a ello, ¿vale? Y nuestras preguntas en retórica y la persuasión, vamos a ver cuáles son los objetivos del paciente y cuáles son sus expectativas. Y le vamos a ofrecer nuestra propuesta de trabajo, ¿vale? Con esos objetivos, siempre generando confianza y esperanza, ¿vale? Y nada, pues recordaros eso, que si se os olvidáis alguna vez, pues no tratáis con personas, que cada persona, o sea, con patología, cada persona al fin y al cabo siempre tiene un porqué, o sea, centrad vuestra atención e intentad buscar cuál es ese gancho de la persona que le va a conmover o le va a motivar en ese proceso de rehabilitación. Y nada, una frase que a mí me gusta muchísimo, que es de la película de Patch Adams, que os recomiendo,
¿vale? Pues que si tratas una enfermedad, pues siempre vas a correr ese riesgo de ganar o perder, pero si tratas a una persona, aunque nunca salga bien, ¿vale? Pues siempre vas a tener esa esperanza y siempre vas a ganar sin importar las consecuencias de la persona. Así que nada, eso es todo. Muy bien, chicos.